Las pruebas que normalmente, o al menos normalmente deberían ser los pasos, sí, digamos, las distintas etapas que nos van llevando a algo que podemos entender como la maestría, ¿no? Gracias a las pruebas, uno se vuelve más conocedor de un tema, más experto en algo, más sabio. Y cuando hablamos de pruebas, muchas veces, quizás la mayoría de las veces, hablamos de dificultades, quizás, ¿no? Las dificultades que a veces son la razón por la cual decidimos abandonar algo, dejar algo, ¿sí? Por distintas razones, ¿eh? A veces son razones que tienen que ver con, bueno, estoy tratando de hacer esto y siempre me pasan, tengo estos problemas, evidentemente esto no es para mí, me cuesta mucho. Y otras veces podemos caer, digamos, en el sinsentido, ¿no? En este pensamiento que nos hace tanto mal, que es, bueno, algo en el destino me está diciendo que no tengo que hacer esto, ¿no? Eso que nos hace tanto daño, que se vuelve como un justificativo del facilismo, ¿no? Esta cosa de invocar como fuerzas divinas, ¿no? Que dicen que, bueno, este no es tu camino, ¿no? Porque como te aparecen dificultades, tenés que dejarlo. Entonces yo, siguiendo un mandato divino, abandono, Ni siquiera rectifico, abandono. Entonces, quizás ahí se mezclan algunas cosas que tienen que ver con justificar mi falta de voluntad, ¿no? Justificar mi incapacidad de persistir en algo, ¿no? Tratando de poner una razón externa no controlable afuera que en algún punto me justifica mi mediocridad, ¿no? Mi tendencia a lo que después va a ser volver a repetir los mismos errores y las mismas situaciones, porque claramente después lo que vamos a ver, si tenemos la voluntad de hacerlo, es que muchas de las cosas o gran parte de las cosas que nos pasan, problemas repetitivos, tienen que ver muchas veces con ese abandono que hacemos ante las dificultades, ante las pruebas, por las razones que sean. Entonces, en esta encrucijada tan importante, ¿no? Para todos nosotros, para la evolución en la vida, y que claramente tiene que ver con la astrología, este tema que estamos hablando tiene que ver con cómo manejar, cómo incorporar, cómo dialogar con Saturno, ¿no? Con lo que uno puede entender como la energía de Saturno, ¿no? Esta cosa de la prueba, ¿no? De la dificultad. Si bien no es el único planeta quizás que nos
puede poner ante una situación como esta. También podemos pensar en Quirón, ¿no? Pero es interesante pensarlo hoy desde Saturno, justamente porque tenemos una relación muy interesante, ¿no?, entre Saturno y Marte, que están en una relación de cuadratura casi exacta, ¿no? Una cuadratura que nos habla de una prueba, justamente, ¿no? Una dificultad, una gran dificultad quizás, ¿no? Y una gran dificultad no solamente porque pueda llegar a ser una gran dificultad que nos implique verdaderamente un gran esfuerzo, sino también porque quizás no sea una gran dificultad, quizás no nos implique un gran esfuerzo, pero es una situación que sí a nosotros se nos puede presentar muy difícil por una cuestión de repetitivo, ¿no? Otra vez lo mismo. Ya me tropecé con esto muchas veces, ya lo dejé de lado muchas veces por distintas razones y me vuelvo a encontrar con esto. Entonces, más allá de la razón que sea y de la verdadera dificultad que eso tenga, a veces la dificultad es justamente esta cosa de la repetición, no porque sea un tema en sí difícil. Pero lo importante siempre es lo que a nosotros nos resulta. Si a nosotros nos resulta fácil, si a nosotros nos resulta difícil. Y eso es todo. No hay un parámetro para decir esto es difícil y esto no es difícil. Pero lo interesante de ver esto, y sobre todo cuando tenemos a Saturno por un lado y por otro lado tenemos a Marte, que es justamente la acción, ¿no? La acción liberadora. La acción, de alguna manera podemos decir la acción pacificadora, porque es la acción que nos va a liberar y nos va a pacificar también ese remolino mental al cual nosotros nos autosometemos y después quizás le echamos la culpa desde la astrología a Saturno o a otras posiciones que en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Justamente tiene que ver, debería tener que ver, o deberíamos hacerlo al revés, deberíamos agradecer eso, y al momento de agradecer eso, nos unimos a eso y ya dimos quizás el paso más importante o los pasos más importantes para poder empezar a trascender esas dificultades tan enraizadas, que normalmente son situaciones repetitivas, ¿no? O algo que está permanentemente, ¿no? Por eso mismo está Marte, este pacificador, ¿no? Este rey de la solución, de la trascendencia, justamente rey pacificador, rey de la trascendencia, Marte, justamente y sobre todo siempre, ¿no? Pero sobre todo cuando está en Sagitario, recorriendo los últimos metros de Sagitario, ¿no? Ya pronto va a entrar en Capricornio, pero justamente esta cosa de la liberación, pacificación y acción para justamente poder decirnos que en realidad lo que tenemos que hacer, y este es un momento muy propicio para que lo pensemos y para que nos conectemos, sobre todo que nos conectemos con nosotros mismos, sabiendo que hay algo en el cielo astrológico que nos está diciendo, mirá que esta cosa tan complicada, ¿no? O que nosotros hemos hecho que sea tan complicada, ¿no?
por nuestras malas decisiones, esto que decíamos un poco al principio, ¿no? Bueno, en este momento se produce con esta relación entre Saturno y Marte, y este Marte sobre todo en Sagitario, nos viene a hablar de esa posibilidad de integrar, ¿no? Por fin y una vez por todas, ¿no? Esa acción Marte, esa acción liberadora, pacificadora, y estando en Sagitario, ¿no? Trascendente en el sentido de encontrar el sentido, de encontrar el porqué. Trascendente de salir, de trascender lo bueno y lo malo. Es bueno, es malo, tengo que hacer esto, tengo que sacarme de esto porque es malo. El destino me puso eso y yo de alguna manera lo tengo que resolver. No es así, es justamente el Marte en Sagitario nos habla de la trascendencia de eso. Por eso es una posición muy interesante, confrontada con esta aparente traba que es Saturno, que no es una traba, por el contrario, es el camino hacia la liberación. No podría haber ninguna acción de Marte, ¿no? Por parte de Marte, una acción liberadora, pacificadora y trascendente de un conflicto nuestro, causado por no integrar o por no comprender o por no tener la suficiente fuerza de voluntad para entender cómo se nos puede plantear en la vida una situación de tipo saturniana, ¿sí? Entonces, al no poder tener eso, tenemos que entender que la fuerza de la voluntad y de la posibilidad que nos da este cielo astrológico de tomar acción, pero de liberarnos de nosotros mismos, de librarnos de nuestros pensamientos, de nuestros prejuicios que nos llevan siempre hasta el mismo límite y nos dejan ahí, en ese estado de conflicto. Por eso esta idea de Marte como gran pacificador. Y la pacificación va a ser siempre a través de la acción y del entender. Cuando lo entendimos, ya lo trascendimos o ya lo estamos trascendiendo. Entonces pensémoslo un poco, ¿no? Para estos días. La acción con sentido y la pacificación. Pararme tranquilo frente a algo que me traba, es un problema, pero que en realidad lo estamos creando nosotros. Nos vamos a pacificar con nosotros mismos a través de la acción y a través del sentido y con los nuevos ojos con los que decidamos ver eso.